Tengan ustedes muy buenas noches. Les damos la más cordial bienvenida a la segunda parte de esta tercera sesión, Sanando heridas del padre y de la madre. Para mí es un placer realmente poder compartir con todos ustedes. Este es un tiempo muy especial que lo hemos preparado con mucho amor. Hemos trabajado con Marianela y Franco Pellegrino de Venezuela. Ellos han compartido con ustedes el anterior martes una primera parte. He tenido la oportunidad de ver el video y creo que esta ha sido una preparación muy especial para el corazón de cada uno de nosotros. ¿Y por qué? Porque esta sesión que cierra este primer ciclo es vital para poder continuar con los otros ciclos que son paternidad y maternidad. Porque nosotros somos antes que padre y madre seres humanos. Y como seres humanos, nosotros necesitamos restaurar nuestro corazón, porque no podemos pretender ser papá y mamá cuando tenemos una mochila del pasado cargando que nos hace actuar de la misma manera como nuestros padres actuaron con nosotros y como los padres de sus padres actuaron con ellos. Y muchas veces nosotros juzgándolos, muchas veces nosotros cuestionándolos, rechazándolos sin entender lo que había como trasfondo en la vida de ellos cuando fueron niños o en alguna etapa de su desarrollo. Y aunque no crean, esa historia la estamos repitiendo como papás y como mamás, porque esa es una parte de la herencia generacional que hoy vamos a romper. Antes de empezar, quisiera pedirles que todos cerremos los ojos. Ha habido mucha lucha, hay personas que están sin energía eléctrica en Venezuela, que no están pudiendo ingresar. Hay muchas otras que han tenido dificultades para poder llegar. Entonces creo que es importante que primero oremos. Padre, te damos las gracias por este tiempo maravilloso, Señor, en el que podemos conectarnos única y exclusivamente con tu Espíritu, Señor. Queremos cubrirnos con tu sangre bendita. Queremos pedirte, Espíritu Santo, que sea tu mismo Espíritu ministrando en cada corazón, en cada vida. Queremos pedirte que intercedas ahora por quienes tienen dificultades de transporte, de llegar, de energía eléctrica. Señor, sabemos que el enemigo, siempre que se toca estos temas, pretende interferir. Pero tu palabra dice que mayor es el que está en nosotros que aquel que en el mundo está. Hoy declaramos esta palabra, Señor, para todos los que estamos presentes, para todos los que tenemos hambre, Señor, para todos los que te buscamos en espíritu y en verdad. Recibimos, Señor, de tu Espíritu nuestra liberación, recibimos nuestra sanidad, Padre, para poder continuar aquella tarea, aquella labor que tú nos has legado, que es la de ser papá y la de ser mamá. En el nombre de Jesús, amén. Bien, vamos a empezar esta sesión haciendo un recordatorio, viendo un poquito lo que ustedes ya vieron con Franco y con Marianela la semana pasada, porque es importante este refreshment para poder darle continuidad precisamente a todo lo que viene hoy. No sé si no se comparte pantalla, no se está compartiendo pantalla, ¿verdad? Bien, ahora sí. Sí, ahora sí estamos compartiendo la pantalla. Bueno, ya me conocen, mi nombre es María Teresa Chacón, mi esposo es Iberto Rico, tengo dos hijas, Maite y María Nicole, profesionales, mayores de edad, las dos trabajan. Y créanme que ha sido una etapa nada fácil para nosotros, esto de ser papá y de ser mamá. Y todavía seguimos con las luchas porque creo que nunca terminamos de aprender y porque creo que en cada etapa en que vamos avanzando, vamos descubriendo nuevas cosas que tenemos que ir sanando, que tenemos que ir arrancando, que tenemos que ir plantando, sembrando, para poder tener una buena cosecha en nuestra generación. Son dos niñas maravillosas. Tengo a un esposo realmente excepcional. Gracias a Dios. Él es mi apoyo incondicional, mi cable a tierra, pero también es la cabeza que da dirección a todo lo que estamos llevando adelante como matrimonio, como familia y como fundación. Bien, la semana pasada ustedes dentro del contenido avanzaron esta parte para reconocer las heridas causadas por los padres y esto ha sido en realidad una secuencia de lo que ya vieron ustedes en la sesión 2 con Lisette.
las etapas que tiene el ser humano dentro de su desarrollo. Hoy nos va a tocar avanzar cómo sanamos esas heridas emocionales, físicas, espirituales de cada una de las etapas del desarrollo que hemos tenido hasta ahora a través de la práctica del perdón. Entonces vamos a empezar trabajando un poquito nuestra memoria. ¿Alguien me puede ayudar con esta imagen, por favor? ¿Qué es lo que les explicaron Franco? Porque fue Franco el que explicó esta parte, ¿verdad? ¿Qué les explicó Franco acerca del ser humano? Por favor. Un valiente, una valiente, o pido yo ayuda. A ver, Joaquín, Maricote, bienvenidos. Ayúdennos con esto. ¿Qué les Gracias. explicó Franco? Hola, Maricote. Lo que recordamos es que nosotros como seres humanos estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, pero Dios nos dio la capacidad de ser tripartitos. Tenemos espíritu, tenemos alma, tenemos cuerpo. Así es, nuestro ser se conjuga en tres partes, pues, en una espíritu, en el cuerpo, y cada una de ellas tiene necesidades especiales, específicas. Más gracias. Y creo que el área que más se llega a afectar es el alma, ¿verdad? Y el alma afecta el espíritu y afecta el cuerpo. Somos seres humanos tripartitos. Muchísimas gracias. También Marianela les habló de esta imagen. ¿Recuerdan? ¿Qué vemos acá? A ver, ¿quién se acuerda? ¿Quién me ayuda? Guillermo, buenas noches, bienvenido. Cuéntenos, Guillermo, ¿qué ve ahí, por favor? ¿Qué recuerda de esto? Está con el micrófono apagado. Bien, creo que no puede encender el micrófono. Vamos viendo otra persona, algún voluntario. Mireya, que fue la primera en ingresar. Ah, Antonio Gatero, levanta la mano. Adelante, Antonio. Buenas noches. Hola, Antonio. Buenas noches. Bendiciones. Se explicaba de que muchas cosas que se ven en la superficie no reflejan las raíces profundas del contenido de las cosas que se sucedieron. Entonces, que es necesario ver más allá de lo que vemos aparentemente en la superficie. Exactamente, muchísimas gracias. ¿Y esto por qué? Porque lo que está en lo más profundo de nuestro ser son precisamente esas heridas causadas por el papá y por la mamá y que eso ocasiona un comportamiento que es el producto de lo que nosotros vemos, ¿no? Y de lo que nosotros replicamos, de lo que nosotros repetimos, ¿verdad? Por eso les decía al inicio que es importante que hoy trabajemos en nosotros como seres humanos antes de pensar en ser papás y ser mamás. Bien, a ver, alguien dígame qué ve en esta imagen, por favor. Ya estamos entrando al tema de esta noche. ¿Qué significa esta imagen? Cualquiera, un valiente que levante la mano. Le decía a Mireya si podía participar, fue la primera en ingresar a sala. Hola Mireya, ¿puede abrir su micrófono? Buenas noches. Lo que pasa es que estoy engripada. No puedo Tranquila, hablar mucho. tranquila. ¿Qué ve en la imagen, Mireya? Una mujer con una serpiente. Bien, gracias. Y Sara, ¿qué significa para usted esto espiritualmente hablando? Sara Wendy. ¿No está conectada Sara Wendy con micrófono? Loraine, ¿nos puede ayudar? Loraine, les voy a pedir que prendan todos cámaras, por favor, porque me hace pensar que han encendido la computadora, que han conectado el Zoom, pero que no están presentes. Necesitamos que conecten sus cámaras, por favor, salvo que tengan problemas de conexión de internet. Sania, usted que está con cámara, ¿qué significa esto para usted?
Buenas noches, Dios les bendiga. Bendiciones. Bueno, lo que puedo ver es que la ofensa es como un arma espiritual que daña el corazón. Y esta serpiente se ve demasiado real de cómo la ofensa quiere atrapar el corazón de una persona y dañarla al punto que bloquea todo su sistema cognitivo, espiritual, su boca, su cuello, su corazón, hasta sus oídos. O sea, la ofensa oprime. Exactamente. ¿Y saben qué es qué tipo de serpiente es la que envuelve a esta persona? Se llama pitón. ¿Escucharon ustedes del espíritu de pitón? En Correcto. guerra Eso iba a espiritual. decir. A ver, adelante, cuéntenos. ¿Cómo opera pitón? Eso mismo iba a decir, Pitón opera primero por palabra y por adormecimiento de los sentidos, sobre todo los sentidos emocionales. ¿Ok? Tengo entendido que una de las cosas que hace este espíritu es trastornar la identidad de las personas para verse presa de ciertas cosas. Son personas muy fácil de ofenderse y para ofender a otros por sus palabras. Muchas gracias, Antonio. Exactamente. La característica de esta serpiente pitón es que es una serpiente opresora. Trabaja no destilando el veneno dentro del ser humano, sino oprimiendo hasta que asfixia y finalmente mata. Entonces es una muerte letal. Quien cae en pitón y quien es atrapado por pitón tiene una muerte segura, letal, lenta, pero muere. Y la ofensa es exactamente así en el ser humano, opera de la misma manera. Si nosotros no sabemos identificar la ofensa, que eso explicó muy bien Marianela el anterior martes, y nosotros no aprendemos a liberar inmediatamente el perdón dentro de la ofensa que hemos recibido. Cuando nosotros caemos en la ofensa y no liberamos perdón, inmediatamente caemos en una cárcel. Y la palabra del Señor dice que cuando guardamos en nuestro corazón esa ofensa, estamos construyendo una cárcel de la cual nosotros somos los únicos prisioneros. ¿Y cómo sabemos que esa cárcel cada vez va creando más barrotes que no nos permiten salir? Porque precisamente las emociones se van afectando y esas emociones se convierten en sentimientos de odio, de rencor, conductas de orgullo, ego, ira, rechazo. Entonces, todo esto va afectando como un cúmulo de cosas en la mochila que cada vez vamos cargando más y más, mientras Pitón va haciendo su trabajo y nos va a asfixiar. Entonces, ¿por qué es importante que nosotros hablemos de la restauración dentro de lo que es el perdón? Nuestras elecciones lo que hacen es alterar las expresiones de nuestros genes que luego pueden transmitirse a nuestros hijos y nietos. Yo les decía hace rato que vamos a ver cómo esto va de generación en generación. Y es que la falta de perdón tiene un proceso dentro de lo que es el comportamiento del alma del ser humano. La falta de perdón genera una ofensa. La ofensa genera una herida. Esa herida, conforme se va acumulando en emociones que se traducen en sentimientos, van cauterizando la conciencia. La conciencia es lo que a nosotros nos permite reaccionar y es lo que nos permite conectar con el espíritu para conectar con el espíritu de Dios. Cuando la conciencia está cauterizada, nosotros no sentimos nada. Es como cuando nos hacemos una herida y necesitamos cauterizar la herida con alcohol para que ésta no se infecte, ¿verdad? Llega un momento en que sana, pero esa parte del cuerpo afectado cuando ustedes son operados, ¿no? Yo recientemente tenía una operación y esa
parte de mi cuerpo que ha sufrido la herida, la cosedura y todo lo que implica una cirugía, no tiene sensibilidad. Yo puedo golpearme, yo puedo ponerme agua fría, agua caliente y no siento. Exactamente así se cauteriza la conciencia del ser humano. Y es ahí donde entonces se conecta con la parte genética nuestra, que es la parte del cuerpo. Miren ustedes qué importante entender por qué el ser humano es tripartito, por qué Dios nos hizo alma, cuerpo y espíritu, porque todo lo que nuestra alma va acumulando, sintiendo, percibiendo, va conectando y desconectando el espíritu y va conectando y afectando el cuerpo. Entonces, esa parte almática afecta en la parte genética nuestra. Y es ahí donde viene la parte que llamamos maldición generacional, que por años la iglesia ha tratado y ha trabajado únicamente espiritualmente. Pero al ser nosotros seres humanos tripartitos, tenemos que entender que esto degenera el código genético humano y eso va de generación en generación. Estamos listos para predisponernos a que nazca en nosotros, a través de nosotros, algo distorsionado del diseño original de Dios. Así que nuestras malas elecciones se convierten en una mala predisposición, dice Carolina Leaf, pero entendiendo a partir de esto que es la conformación del ser humano tripartito. Si ustedes tienen consultas, dudas o quieren complementar, por favor levanten la mano. Lisette, tú me ayudas diciéndome quién levanta la mano y cortamos y participan, ¿sí? Esto tiene que ser de ida y de vuelta. Se habló muy bien de las etapas críticas del desarrollo, cómo incide la parte, la actuación del papá y de la mamá en cada una de estas etapas críticas. Ahora vamos a ver cómo se afectan las emociones conforme vamos nosotros creciendo en la parte ya de nuestras emociones. Una primera etapa crítica es la concepción. ¿Cómo nosotros hemos sido concebidos? Hemos sido concebidos en el corazón de Dios primero, antes de ser puestos en el vientre de nuestra madre. En el corazón de Dios la concepción es perfecta, el diseño es perfecto, el propósito es definido, está definido. Pero ¿cómo puede desalinearse ese propósito? Hace un momento enunciábamos ya una primera parte genética de una desalineación de un propósito original. Y esto puede darse, sí, ya en la concepción, pero además en la concepción esto puede originarse cuando, por ejemplo, el niño es concebido fuera de bendición, es decir, fuera del matrimonio. Cuando el niño no es un niño deseado. Cuando el niño es producto de una violación, cuando el niño es producto de un momento de inestabilidad de la pareja o del papá o de la mamá que ocasiona automáticamente un rechazo. Entonces, ya viene una degeneración que está afectando la parte del comportamiento almático, que luego a lo largo del desarrollo se va a ir manifestando. Otra etapa crítica es la del embarazo. De repente el niño es bien deseado, el niño es bien amado, pero resulta que durante el embarazo hay complicaciones y esto puede darse, ¿no? A mi mami le ocurrió en la etapa del embarazo de mi hermano que mi papá, por ejemplo, perdió el trabajo. Eso me lo contó una vez mi mami y yo pude entender y atar cabos de muchas conductas que a un principio uno no llega a entender el por qué. Entonces ella dice que tuvo un embarazo muy tensionado, muy preocupado, ¿no? De que qué iba a pasar cuando naciera mi hermano, no había seguro, mi papá sin trabajo. Y esto puede ser uno de los muchísimos ejemplos que ocurren. En el caso de mi hermana menor, mi mami estando embarazada se rodó las gradas, tuvo el accidente y se rodó las gradas. Entonces mi hermanita nació con una marca en la parte de la cola verde, pero luego eso tuvo una repercusión en ella que luego yo pude entender dónde se originó. Entonces, fíjense cómo todo esto se va relacionando con el cuerpo y por supuesto con las reacciones y con los sentimientos. Otra etapa crítica es el nacimiento. Cuando nosotros somos, cómo nosotros somos concebidos. ¿Cómo es el primer impacto de recibirnos a nosotros de un estado en el que estamos protegidos en el vientre de la mamá y de repente
salimos a un mundo completamente diferente, a una atmósfera completamente diferente, agresiva. Por eso es, entre paréntesis, que no es recomendable, salvo emergencia o excepción, el parto que hacen ahora y lo programan ¿cómo se llama? El parto no es el parto natural, sino el parto, Lisette, ¿me ayudas? Cesárea. 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 Muchas gracias por cesárea, exactamente. Porque eso genera un trauma mayor. Cuando Dios concibió a la mujer para que pueda parir a los hijos, Dios no dijo que se va a dar el nacimiento con cesárea, ¿verdad? Esto tiene que ser de una manera natural. Y yo les voy contando mis experiencias y mis testimonios para que ustedes puedan ir comprendiendo. Por muchos años yo tuve mucho problema de relacionamiento con mi esposo, pero por muchos años, en el que mi forma de ser, mi temperamento se distorsionó cuando precisamente el momento del nacimiento, y eso el Espíritu Santo me lo mostró en un curso que se llama Sendas Antiguas, ocurrió que cuando yo nací, salí en brazos de la enfermera para mostrarlo a mi papá. Mi papá esperaba un hijo varón. Y yo pude ver, el Espíritu Santo me mostró y luego mi mamá me confirmó que cuando en la sala de parto habían dos focos que mostraban afuera la sala de espera, uno rojo y uno azul. Mi papá ansiaba un varón y él tenía todo celeste para mí, había comprado todo celeste, era su primer hijo. Entonces sale la enfermera y conmigo en brazos, yo vestida de celeste, por supuesto, todo me habían llevado celeste, y mi papá le pregunta, le dice, ¿qué es? ¿Qué es? Y ella le dice, mujer, y mi papá dice, "Ah". Eso ocasionó en mí algo tremendo, porque yo quería ser el varón que mi papá no pudo tener como primogénito. Y luego mi padre me amó, tuvimos una relación hermosa hasta que él partió a la presencia del Señor. Cuando yo tenía 12 años, él se fue. Y yo podría decirles que era la hija predilecta. Él me amaba profundamente, yo amaba profundamente a mi papá. Yo tengo mucho de él en mi forma de ser. La profesión que tengo es la profesión que tenía mi papá. Realmente yo heredé mucho de él. Pero esa actitud al momento del nacimiento es lo que en mí desalineó completamente el diseño original para yo ser una mujer que pueda sujetarse a un varón. Entonces, vayamos entendiendo cómo estas situaciones pueden ir ocasionando a lo largo de la formación del ser humano deformaciones como el iceberg, ¿no? Nosotros vemos las conductas, pero no entendemos en la profundidad donde se marcaron esas heridas y se van repercutiendo. Luego la infancia es otra etapa crítica después del nacimiento. Normalmente la infancia se cuenta a partir del momento que uno nace hasta los 5 años aproximadamente, 4 o 5 años. Entonces, ¿cómo ha sido la infancia de este niño? Ustedes han debido ver seguramente situaciones en que los niños son tremendamente inquietos, gritan, piden todo a gritos, si no les dan gusto se tiran al suelo y hacen berrinche al papá y a la mamá y son incontrolables. En otras palabras, son insoportables. Pero esos niños son producto de algo que ha ocurrido en alguna de las etapas anteriores o que ha marcado su vida dentro de esta etapa de la infancia. ¿Por qué? Porque nosotros vamos arrastrando secuencialmente, ustedes ya van a ver cómo, estas heridas, ¿no? Entonces, muy al margen de la educación, a la mala educación que muchos padres dan, también están estas heridas que van marcando estas etapas críticas. La pubertad es otra etapa crítica, sobre todo cuando hay la transición del varoncito niño a varón hombre o de la mujercita niña a la mujercita mujer, ¿no? Esta etapa de la pubertad, cuando las etapas anteriores no han sido sanadas, se va acentuando en todas las situaciones de rebeldía que ya empiezan a manifestarse. Entonces, ¿qué hace la sociedad? ¿Qué hace la psicología, no? En esta etapa de la pubertad hay algo que han marcado mucho y lo llaman, mal llamado, la edad del burro, ¿no? Muchos han debido escuchar, aquí en Bolivia es muy conocido. Dicen, este chico está así porque está en la edad del burro. No existe la edad del burro. No existe. Tampoco se llama a esta etapa la adolescencia, porque nadie adolece de nada.
¿no? Sencillamente es una etapa de transición que cuando no ha sido bien transitada, cuando no ha sido bien tratada en las etapas anteriores y sobre todo en esta etapa donde precisamente en el próximo ciclo vamos a poder ver mucho de la incidencia en la pubertad, sobre todo de la mamá y del papá, pues esto tiene consecuencias. La etapa del matrimonio es otra etapa crítica, tanto para el hombre como para la mujer. De por sí el matrimonio, que es una bendición, es ya un trauma a partir del momento en que nosotros nos desprendemos del seno paterno y materno para salir a compartir la vida con una persona que si bien hemos enamorado, lo hemos conocido, es muy distinto ya tener la convivencia, ¿verdad? Entonces, dentro de esa etapa de convivencia en el matrimonio pueden existir muchas heridas que se van causando y se llaman grietas que van afectando el relacionamiento hasta que esas grietas se hacen tremendos puentes de distanciamiento del uno al otro y en la mayoría de los casos termina en divorcio. Y finalmente la edad adulta o la tercera edad o la adultez, ¿no? Cuando ya el ser humano ha llegado a una etapa de madurez en la que va perdiendo ciertas funciones fisiológicas, ¿no? Mi mami, por ejemplo, ha perdido ya el 70-80% de la audición. Y esta es una deficiencia física que afecta emocionalmente, porque una persona que no oye o que no ve bien o que ya la mente no le permite seguir una conversación, genera automáticamente un rechazo en la persona. Ellos se sienten rechazados, ellos mismos se aíslan de las conversaciones, se aíslan de los grupos y nosotros tenemos que ser muy perceptivos en todo esto para no dañar el corazón de la persona. Entonces son etapas críticas en las que las heridas se pueden ir o ahondando o se pueden ir dando, generando. Esto ustedes lo vieron ya con Lisette y lo vieron también con Franco y Marianela. Pero ¿cómo incide emocionalmente? ¿No? ¿Se acuerdan que dijeron que el impacto materno a partir de lo que es impartir la intimidad y proporcionar el cuidado respectivo es una responsabilidad de la mamá de 0 a 2 años? Qué importante, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando la mamá no está presente? ¿Qué pasa cuando el niño de repente por cualquier circunstancia tiene que criarse con la abuelita o con la tía o con la nana o en una guardería? Ustedes ya vieron cuáles son esas consecuencias, ¿sí? Eso va generando, aunque ustedes no crean, heridas. Provee seguridad emocional a partir de los 4 años. Y el impacto materno provee una seguridad emocional. Y la figura paterna lo que hace a partir de los 5 años es establecer autoridad moral, provee seguridad emocional y afirma el potencial del niño que está en formación. Ahora, les decía que estas heridas son graduales o pueden darse en alguna de las etapas, pero normalmente esas heridas se van agrietando y van siendo graduales, así como el iceberg, van creciendo para adentro de uno. Y entonces, esas emociones a lo largo del crecimiento del ser humano se van convirtiendo en sentimientos. Y esos sentimientos hacen que las actitudes, como en el iceberg, sea lo que realmente se ve. Y estas actitudes pueden ser buenas o pueden ser malas. Y eso es lo que nosotros repetimos, las conductas que nosotros hemos tenido a raíz precisamente de cómo hemos sido criados con esas heridas que se han ido dando a lo largo del crecimiento, es lo que vamos repitiendo en nuestros hijos como actitudes de crianza. Y es muy común también hablar de lo que son los votos, ¿no? Yo me acuerdo mi hermana tenía muchos problemas conductuales de niña en esa etapa de la pubertad, ¿no? Y ella decía, yo nunca voy a ser como la mamá, nunca voy a ser como la mamá. Y ahora entendí que lo que se hizo era un voto que cuando no lo rompemos, exactamente repetimos. Y yo a veces la veo cómo ella cría, cómo ella trata a sus hijas, y yo veo a mi mamá tratando a nosotros cuando éramos niñas, o sea, exactamente de la misma manera. Entonces,
Tenemos que tener mucho cuidado, por eso la importancia de esta sesión de poder entender que si de repente ya hemos perdonado, podemos encontrar vestigios todavía o manifestaciones de ciertas conductas que no las habíamos percibido, pero que el Espíritu Santo en su infinita bondad nos la puede seguir mostrando, porque el objetivo es seguir sanando hasta lograr alcanzar la estatura del varón perfecto. Por eso es que yo les comentaba, el Espíritu Santo fue muy bueno conmigo. Cuando yo me cansé de preguntarle y decirle por qué, dónde se originó esta conducta que no puedo controlar. Y el Espíritu Santo me lo mostró hasta que pude renunciar, pude perdonar a mi papá. Mariela levantó la mano. Adelante, Mariela. Bueno, justamente una hermana estaba escribiendo escribió que terminamos a veces copiando lo que llegamos a aborrecer de nuestros padres, ¿no? Yo a veces, yo misma me he preguntado y sí he podido ver algunas cosas que no me gustó de mi papá, porque luego yo adulta, o digamos como que he prestado más atención desde que soy madre, y yo misma me he preguntado, ¿por qué no fue al revés, que lo que no me gustó, no haberlo hecho? ¿Y a qué se debe eso de que más bien uno termina copiando alguna conducta o algo de lo que a uno realmente, de lo que no le gustó, o de lo que sí, uno copia lo que no, como a veces también uno dice, bueno, lo que más critiqué y lo terminé haciendo? Sí, precisamente por esto, porque nosotros hemos recibido aquello que no nos gustó, pero eso se convirtió en una herida que al no sanarla se va replicando en un sentimiento que se traduce en una actitud que la replicamos. Entonces, por eso les decía, mi hermana decía, yo nunca voy a hacer esto con mis hijos, y yo la veo ahora haciendo exactamente lo mismo con sus hijas, ¿verdad? Entonces, esa es la importancia de poder sanar, de la necesidad de poder sanar. Es por ese aporte, Marianela. Bien, para poder responder, vamos viendo rápidamente cómo es el tema de las emociones. Todo tratamiento de emociones en el ser humano, a partir de las 3 primeras etapas críticas, que son la concepción, el embarazo y el nacimiento, se traducen en lo que se conocen como emociones básicas. Emociones de heridas que uno va recibiendo por las palabras que escucha en el vientre de la mamá, por cómo uno ha sido concebido, por lo que pudo haber ocurrido en el nacimiento, como en mi caso. Son emociones básicas que determinan ya patrones de conducta que se manifiestan en alguna etapa posterior del crecimiento del ser humano. Este tipo de emociones se inician por medio de la percepción. ¿Se acuerdan de mi testimonio? Cuando mi papá me vio en brazos de la enfermera y preguntó qué es, y la enfermera le dijo, es mujer, y él dijo, "Ah". Entonces, eso yo no lo escuché, era bebé recién nacida, pero lo percibí. Y eso determinó un patrón de conducta en mi vida por muchos años que afectó mi matrimonio. Entonces, estas emociones básicas, acuérdense, se determinan por patrones de conducta. Es importante que ustedes se acuerden de esto, porque al final vamos a tener un cuestionario que van a tener que trabajar y rechazar, renunciar o perdonar algunas conductas básicas que ustedes perciban. En las etapas críticas de la infancia y la pubertad se generan las emociones secundarias. ¿Qué son las emociones secundarias? Estas vienen a través ya del conocimiento y del relacionamiento que tenemos con las personas, y también a través de los pensamientos. ¿Por qué? Porque el ser humano a partir de los 7 años ya es un ser pensante que ya empieza a desarrollar un nivel de raciocinio y empieza a adquirir el conocimiento. Al adquirir el conocimiento, empieza, les decía, lo que es el relacionamiento. Empezamos a tener ya nuestros propios grupos de relacionamiento en el colegio, los amiguitos, y entonces empiezan a verse otros modelos de conducta
que van afectando patrones que ya están establecidos en nosotros de repente en las 3 etapas anteriores y van acentuando lo que ya está en nosotros o se van generando nuevas heridas. A veces los niños son perversos, ¿no? A veces los niños son, porque precisamente no, sus instintos son muy naturales. Entonces ellos no miden las consecuencias y a veces son hirientes con las palabras, ¿no? Y empiezan a hacer burlas muy duras y eso daña el corazón, ¿no? De los niños. Eso lo van a ver con Lisette en la parte de maternidad. En las otras etapas críticas del matrimonio y la edad adulta, ya las emociones secundarias se van acentuando porque ya los pensamientos del ser humano van teniendo forma. Y el pensamiento es lo que va determinando la conducta del ser humano, más allá de lo que puedan ser las heridas del pasado también. Y obviamente volvemos otra vez a la parte de la percepción, sobre todo en la edad adulta, ¿no? Les decía, cuando las personas ya empiezan a tener deficiencias físicas, entonces esto se va acentuando porque ellos van percibiendo. Por ejemplo, mi mami les decía, ella perdió un 70-80% de la audición. Y yo a veces he visto conductas así en los círculos donde ella se relaciona, ¿no? Con sus amigas. Entonces ella dice, ¿qué dijo? Y no falta la señora que dice, ay, yo no voy a repetir. Entonces eso genera en la persona una nueva herida, ¿verdad? Eso genera una percepción de un rechazo que se convierte en herida. Y obviamente el conocimiento, que es lo que va acentuando mucho más todo esto cuando no vamos sanando. Veamos entonces qué pasa cuando un corazón está herido. Ahí el corazón endurecido está cauterizado. Cuando está cauterizado, no puede amar, no puede perdonar. La cauterización que produce un congelamiento de los sentimientos. La persona se vuelve fría, distante. Por ende, no puede escuchar la voz de Dios. ¿Por qué? Porque está cautivo. Miren ahora un corazón sano, libre para amar. Puede obedecer, escucha la voz de Dios. Y entonces es más fácil para un corazón sano poder romper los moldes y patrones de conducta, ahí está la respuesta, Marianela, de los padres, o Mariela, perdón, de los padres, de las personas que nos dañaron, ¿verdad? Ahora, ¿cómo afectan estas emociones en la identidad de la persona? Esto lo hemos visto con Lisette en la sesión 2, pero ahora, ¿cómo afecta emocionalmente? ¿Cómo determina la identidad? Fíjense ustedes que la identidad de la persona es un conjunto de rasgos que caracterizan a un individuo y a su vez nos diferencia de los demás. Somos únicos, Dios nos dio una identidad única. Sin embargo, esto implica un reconocimiento de las capacidades que tenemos, físicas, emocionales y cognitivas. Pero cuando el corazón está herido, está como en el video, ¿no? Congelado, prisionero, endurecido. Entonces nosotros no tenemos esa capacidad de percepción de todo aquello que Dios nos ha proporcionado. Una identidad personal se enriquece con los rasgos que se heredan como valores, tradiciones, la propia familia, la comunidad, el entorno. Pero si todo lo que nosotros recordamos o no hemos sanado y lo que tenemos guardado en el corazón son solamente conductas agresivas de los padres, palabras hirientes que han venido a nuestro corazón, entonces eso es lo que marca nuestra identidad y eso es lo que replicamos nosotros en la educación con nuestros hijos. El alma es el asiento del carácter. La identidad del ser humano es lo que percibe o lo que forma más bien el carácter y el carácter está dado por la personalidad que vamos adquiriendo, que vamos formando. Para poder
tener un carácter, necesitamos primero ser seres pensantes, con un pensamiento libre, un pensamiento que pueda ser moldeado por Dios. Ese pensamiento a nosotros nos da una sensación de sentimiento, porque lo que yo pienso es lo que yo voy a percibir y voy a sentir, y por ende me va a permitir reaccionar. Cuando yo reacciono es cuando yo actúo. Entonces es donde se generan estas emociones. ¿Qué pasa si en mi pensamiento están las palabras hirientes, si en mi pensamiento están los recuerdos amargos, si en mi pensamiento están lo que me dijo papá, como papá trataba a mamá, están las heridas de cuando papá se fue de la casa o cuando mamá de repente decidió terminar con papá en un divorcio? ¿Qué estoy pensando? Por tanto, ¿qué estoy sintiendo? Eso son las emociones que al ser primarias se van tornando en emociones secundarias. Las emociones primarias son miedo, ira, asco, tristeza, felicidad y sorpresa. Por ejemplo, cuando yo he sufrido miedo en mi niñez o la sensación al momento del nacimiento por el trauma de una cesárea, porque es por eso les digo que es traumática la cesárea, ocasionó ese sentimiento de miedo, entonces mis emociones secundarias pueden ser cualquiera de estas o todas estas. Voy a ser una persona ansiosa, insegura o muy sumisa o con un sentimiento de rechazo, o voy a ser una persona que se humille a sí misma o que siempre viva asustada. Por tanto, me voy a sentir ridiculizado o voy a sentir que no me respetan, voy a sentirme marginado o insignificante o inútil, o voy a tener complejo de inferioridad, o voy a sentir esa sensación de insatisfacción o de ser insuficiente todo para mí, voy a vivir preocupado, agobiado, espantado, aterrado. Fíjense ustedes cómo una percepción que se tradujo en una herida y que fue teniendo ese proceso, va derivando en todo esto que luego se traducen en conductas. Por eso les puse la imagen de la pitón, la serpiente pitón, porque es así exactamente como opera una herida. Así es como Satanás tiende la trampa. ¿Se acuerdan de la imagen que les mostraron Franco y Marianela, ¿no? Del león y la presa. La ofensa significa escándalo, que quiere decir trampa. Entonces, esa trampa es mortal, es letal, porque empieza como la pitón a asfixiarnos, a estrangularnos, y finalmente va a terminar con nuestra vida. Una emoción que ha causado un sentimiento de tristeza, el divorcio de un papá, el abandono de la mamá, el viaje intempestivo de una mamá a otro país por necesidad de trabajo y que tuvo que dejar muy chico al niño. ¿Y qué es lo que ocasiona? ¿Qué emociones ocasiona en un niño? Culpabilidad, sentimiento de abandono, desesperación, depresión, soledad, aburrimiento. Y en su edad adulta, eso se va traduciendo ya como una emoción secundaria de ser una persona que sienta vergüenza, que se sienta ignorada o que sea siempre victimizada delante de los demás, o que no sienta valorización hacia su persona, o sea vulnerable a todo lo que viene y a todo lo que le hacen, o una persona que sienta siempre un vacío en su corazón, aunque ame a Dios y tenga a Dios, pero en realidad es como su corazón está, sus emociones están cauterizadas, entonces se siente así, se siente vacío, desamparado, aislado, apático, indiferente. Entonces, esto ustedes lo van a tener en el material, lo van a poder ver en detalle, pero ahora se los muestro, porque ustedes van a identificar en el cuestionario cuál de todas estas emociones o cuáles de estas emociones están afectando su vida. Decíamos que el ser humano es tripartito, porque no solamente son las emociones que se albergan en el alma, lo que afecta el alma, sino que al ser seres humanos tripartitos, estas emociones generan en la parte fisiológica de nosotros la segregación de hormonas. Y entonces estas hormonas pueden ser hormonas buenas o pueden ser hormonas malas.
Las hormonas buenas, las hormonas que se llaman, que son las endorfinas, la serotonina, dopamina y oxitocina, funcionan con aquellas emociones que generan sentimientos de alegría, seguridad, buen humor. Entonces, cuando un corazón está sano, una persona puede sentir la alegría en su corazón. Aún en medio de la tribulación, uno puede ser grato con Dios. Y entonces, cuando se genera este tipo de hormonas en nosotros, ¿qué es lo que pasa? Sube el nivel de defensas en nuestro organismo, por lo tanto, baja el umbral del dolor. Por el contrario, cuando nosotros somos personas heridas, cuando nosotros tenemos emociones que han causado sentimientos de tristeza, miedo, angustia, que hemos visto en el círculo anterior, ahí, en este círculo, entonces en nosotros segregamos las hormonas adrenalina y cortisona. ¿Qué hace la adrenalina y la cortisona? Esto a nosotros nos bloquea la conexión neuronal. Por lo tanto, eleva el umbral del dolor, predispone nuestros organismos a las enfermedades psicosomáticas. Por eso es que ustedes han debido escuchar que estas enfermedades psicosomáticas en un alto porcentaje están ocasionadas por las heridas del alma. ¿Cuáles pueden ser estas enfermedades psicosomáticas que además por los cromosomas y por el tema ya de la parte genética se vuelve en herencia, que para nosotros es una maldición generacional? Cáncer, diabetes, lupus y muchas otras enfermedades que además pueden degenerar incluso los huesos, estas enfermedades degenerativas de los huesos. Entonces, fíjense ustedes qué importante es que entendamos que las heridas no se pueden y se deben tratar solo a nivel espiritual, tienen que ser tratadas a nivel almático para poder llegar incluso a sanar la parte fisiológica del cuerpo. Vamos a ver este video ya casi por terminar. Porque muchos habían dicho, incurable es tu quebranto y dolorosa tu enfermedad. No hay quien juzgue tu causa para sanarte. No se ha encontrado un medicamento eficaz para ti. Pero yo te digo, aunque todos tus enamorados te hayan olvidado, aunque nadie te busque más, aunque te hayan herido, mi bálsamo de sanidad te cubre en esta hora. Yo haré venir sanidad sobre ti, sanaré tus heridas, porque aunque desechada te llamaron,
yo me acordé de ti. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque alguien nos perdonó y todos los días nos perdona. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque tenemos que ser libres para poder encontrar el diseño original con el que Dios nos creó, para poder entender el propósito mayor que tenemos en esta tierra. Porque ni usted ni yo somos casualidad. Por más que la concepción haya sido un error para papá y para mamá, por más que la concepción haya sido producto de una violación, nosotros podemos enderezar aquello que se desalineó en algún momento. Y esta es la oportunidad que Dios nos está dando, de poder perdonarnos y poder perdonar a nuestros progenitores, porque es a ellos que primero tenemos que perdonar. Entonces, ¿qué es importante? Que en este momento nosotros pensemos en las circunstancias en las que papá o mamá tuvieron que enfrentar en el momento en que nos causaron heridas, en el momento que de repente esas heridas ocasionaron en nosotros unas brechas conductuales que hoy estamos repitiendo. Y aunque, como decía Mariela, no quisimos hacerlo, sin embargo, lo estamos replicando. Entonces, es importante dejar de juzgar a papá y a mamá. ¿Por qué papá me abandonó? ¿Por qué mamá me trataba de esta manera? Porque ahora nosotros podemos entender que ellos también son producto de todo esto que hemos visto, de un ciclo de vida que ha ido aumentando en ellos a lo largo de los años unas heridas que de repente no han podido, no han sabido sanarlas. Entonces no podemos juzgar y no podemos seguir albergando en nuestro corazón ese resentimiento contra ellos, porque en el entendimiento del conocimiento que hemos recibido ahora, podemos darnos cuenta que ellos han sido víctimas también. Entonces tenemos que perdonar porque ellos no lo hicieron porque quisieron hacerlo, sino porque ellos repitieron de repente la historia también. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque Dios tiene para nosotros una victoria. Porque en la cruz del Calvario, ahí es donde Él dejó por nosotros todas estas iniquidades, todas estas heridas. Él pagó por nosotros para que nosotros podamos ser libres. Y cuando Él resucitó, a nosotros nos dio también la oportunidad de la resurrección, de nacer de nuevo. Nuevas criaturas somos. Y esa nueva criatura soy en Cristo Jesús. No es entrar al agua, iba a salir del agua y decir ahora soy nueva criatura. No, es verdaderamente encontrar en la cruz la libertad a la cual Cristo nos llamó para tener una resurrección en nosotros, con un diseño original con el cual nosotros fuimos concebidos. ¿Por qué tenemos que perdonar? Porque si aplicamos el perdón a nuestro papá, estamos nosotros replicando lo que Jesucristo les enseñó a sus discípulos y a través de ellos a nosotros. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? Le preguntó Pedro a Jesús y él le respondió, ¿acaso 7? No, 70 veces 7. Entonces es necesario perdonar a papá, es necesario perdonar a mamá, aunque ellos no estén ya en esta tierra, aunque ellos hayan partido a la presencia del Señor. Pero si ustedes tienen la oportunidad de tenerlos vivos y de repente cerca, abrácenlos. Y si nunca les dijeron que los amaban, pues tienen la oportunidad de decirle que los aman. Tienen la oportunidad ustedes de abrir una brecha nueva generacional
distinta para que sus hijos no repitan la historia con sus nietos y con los hijos de sus hijos. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar la historia de su generación, de que esto no se repita más. Entonces, ¿qué es perdonar? Porque mucha gente dice, hermana, no siento nada. Entonces, ¿cómo voy a perdonar si no siento nada? El perdón no es un sentimiento, el perdón es un mandato. Perdonar no es una rendición de débil. Es decir, perdonar no quiere decir que estoy mostrando mi debilidad. Perdonar es un acto de valor en el cual estamos anulando una deuda. Porque mientras no perdonamos, somos presos nosotros de la propia cárcel que estamos haciendo. Pero además, cuando no perdonamos, hacemos presos a aquellos que no perdonamos. Eso es lo grave. Entonces, si no perdonamos a papá y a mamá, nosotros no los estamos dejando en libertad, de repente en libertad para que ellos descansen en paz un día. Entonces, es importante hoy poder decidir pagar ese precio y perdonar. Por eso es primordial cuando hablamos de tener la victoria, de ya cancelar esa deuda. No es que tú me debes, yo te debo, porque Jesucristo pagó todo por nosotros. Entonces cancelemos esas deudas del pasado, o con el esposo, o con la esposa, o con el hermano, con la hermana, hasta con nuestros propios hijos. Qué difícil, ¿no? Porque cuando los hijos crecen y ya los padres nos vamos haciendo más adultos, los hijos también pueden causarnos heridas, así como nosotros hemos causado a nuestros padres, o en la tercera edad, lo que les comentaba. Entonces, es necesario revisar las conductas que estamos teniendo. Por eso es que hay una actividad para poder aplicar el perdón. Esa actividad está en la página 12 y deberíamos haberla trabajado ahora, pero por la hora no vamos a poder hacerlo. Sin embargo, quiero explicarles en qué consiste esta actividad. En esta actividad vamos a primero, en lo más profundo, buscando en lo más profundo de nuestro ser, vamos a revisar la actividad que nos dieron la semana pasada Franco y Marianela. Y vamos a volver a escribir, como dice esta guía, las heridas paternas y maternas que hemos sentido. Vamos a recordar, porque si está ahí latente es porque todavía está esa herida ahí presente. Y vamos a expresar cuál es la verdad bíblica acerca de nosotros mismos respecto a esas heridas. Porque si yo recuerdo, por ejemplo, que mi padre me abandonó y yo tengo esa herida, pues busquemos en la palabra del Señor qué es lo que dice respecto a honrar padre y madre en esta tierra, por ejemplo. O Malaquías, que el corazón de los padres vuelva a los hijos. Y vamos a explicar y vamos a expresar con ese versículo bíblico lo que deberíamos o lo que quisiéramos sentir respecto a esa situación de herida de papá o de mamá. Y vamos a accionar el perdón, como dice Mateo 18 del 21 al 22, 70 veces 7. Y después de hacer esto, después de entender que ese niño interior está en nosotros todavía, encarcelado, está todavía dentro de nosotros, gritando el dolor que hubiéramos querido gritar y expresar y no lo hemos podido hacer en su momento. Entonces vamos a ir a la pregunta número 4 de esa actividad para poder verdaderamente entrar en esa victoria interna. Es lo que nos va a llevar, nos va a sacar de la cautividad de los pensamientos que nos atormentan, de la cautividad de los sentimientos que nos laceran el corazón, de la cautividad de repente de las emociones que están dañando nuestro cuerpo, con enfermedades que de repente ya azotan nuestro cuerpo. Y tenemos a través de esa liberación de perdón que entender que Dios nos escogió a nuestros padres para nosotros dentro del diseño perfecto. Él nos dio esos padres. Y de repente ustedes me dirán, hermana, ¿cómo me va a dar esos padres? Ese padre me abandonó, ese padre me castigaba, ese padre golpeaba a mi madre. Porque ese padre
es producto también de todo un proceso que usted no sabe que vivió. Entonces necesitamos expresar en esa pregunta 4 cómo nos sentimos y cuál es esa verdad bíblica para finalmente tomar una acción. Y esa es la acción de poder perdonar. Y esas son las acciones que vamos a escribir después de la pregunta 4. ¿Cómo voy a perdonar? ¿Cómo voy a hacer para que yo pueda saber que realmente he perdonado? Y es muy fácil. Cuando tú puedas acercarte a tu papá o a tu mamá y decirle que lo amas y darle un abrazo y poder en ese abrazo sentir que es Jesús mismo que a través tuyo está abrazando a tu papá o a tu mamá. Así como Él te abraza a ti, a mí, pecadora. Pero Él nos sigue amando y Él nos sigue perdonando. Entonces, ¿quiénes somos para seguir juzgando a nosotros? En 2 Crónicas 30 dice, el Señor su Dios es compasivo y misericordioso. Si ustedes se vuelven a Él, jamás los abandonará. Y nosotros podemos estar sirviendo en una iglesia, y nosotros podemos estar predicando la palabra de Dios, y nosotros podemos estar ministrando a mucha gente. Pero si nosotros no somos capaces de volvernos a Él, siendo capaces de perdonar a quienes nos engendraron, porque a Él le plació darnos como padre y como madre, entonces no estamos siendo ni compasivos ni misericordiosos. Finalmente, quiero pasar con ustedes una última actividad después de esta que está en el cuadernillo. Este es un cuestionario que se los quiero explicar. Es un cuestionario de liberación, es un cuestionario de sanidad, porque primero necesitamos ser liberados para luego encontrar la sanidad. Y ese cuestionario es muy, pero muy, muy personal. Ese cuestionario no lo hagan en la computadora, por favor. Ese cuestionario imprímanlo. Y el día que lo hagan, que tiene que ser en esta semana antes de entrar al siguiente ciclo, por favor, busquen en ayuno al Espíritu Santo. Pónganse en oración, pónganse de acuerdo. Y el momento que ustedes vienen, busquen un lugar silencioso, un lugar que no los molesten, dedíquense por lo menos 1 hora para llenar ese formulario y enciérrense, porque es algo muy personal. Y después de que ustedes vayan llenando ese cuestionario, el Señor los va a ir llevando a cada una de las etapas que hemos ido viendo. Y ustedes van a ir identificando muchas emociones que han sentido, que se han traducido en sentimientos, acuérdense del círculo, y van a poder entender entonces que hay cosas que necesitan todavía ir limpiando dentro de su ser. Y van a ir marcando en el cuestionario. Y después de cada parte del cuestionario, después de una cierta cantidad de preguntas, hay una instrucción que dice ore, renuncie, rechace y repitan esa oración. Y al final cúbranse, al principio y al final cúbranse con la sangre de Cristo. Porque es importante liberar ese corazón, liberar esa alma y de repente liberar el cuerpo. Yo tuve lupus eritematoso y me lo heredó mi papá y no sé si a mi papá se lo heredó alguien de su línea generacional, no sé. Pero como un último testimonio quiero contarles que cuando yo entendí esta revelación del perdón, y yo más creo que fue el momento que el Espíritu Santo me mostró el rechazo que yo había recibido por percepción el momento de mi nacimiento por parte de mi papá. Yo creo que ahí vino inmediatamente ese tema generacional en mi sangre, se activó. Yo tuve lupus, exactamente el mismo lupus que tenía mi papá. Pero cuando entendí esta revelación fui libre, fui sanada. Entonces, lo que la ciencia no puede sanar, cuando uno se alinea al propósito con el entendimiento de la verdad de Dios, entonces puede ser liberada. Tu cuerpo puede ser liberado, no solamente tu alma. Entonces los milagros de Dios
debemos buscarlos y debemos producirlos nosotros, provocar los milagros de Dios. ¿Cómo? A través de todo esto. Pero el milagro más grande que puedes producir en tu ser, el milagro más grande que puedes activar en tu vida es el ser libre. Y al liberarte tú, el liberar a tu generación, el liberar a tus hijos, el liberar a tus nietos para que ellos no repitan tu historia, que es la historia que tuvieron tus papás y de repente la historia que tuvieron tus abuelos. Entonces, este cuestionario se lo voy a mostrar. Se los voy a pasar ahora mismo, pero al grupo, no a este chat, porque algunos no van a poder descargar. Permítanme. Este es el cuestionario, un formulario de sanidad interior, donde ustedes tienen 4 instrucciones muy claras, un versículo bíblico, y ahí empieza el cuestionario. Problemas de rechazo, y ustedes van a ir marcando cómo fue su relación con sus padres. Aquí no tienen que mentir, porque solamente se estarían mintiendo ustedes. Si fue mala, pongan mala. Si fue indiferente, pongan indiferente. ¿Tuvo algún problema especial con su padre? Escríbanlo, escriban todo. Pero por eso es importante que cuando ustedes terminen este cuestionario, después que hagan la oración y la instrucción que está al final, ustedes rompan o quemen este cuestionario para que esto no vaya a dar a manos de nadie, porque esto es algo entre ustedes y el Espíritu Santo. Fíjense que después de una cierta cantidad de preguntas, hay una instrucción. Una instrucción muy precisa. Eche fuera espíritu de inmadurez emocional, ¿no? Acá hay otra instrucción. Eche fuera espíritu de autocondenación, desesperación y bajo autoestima. ¿Por qué? Porque estamos hablando de emociones que han sido afectadas y ya se traducen en acciones, en actitudes, ¿verdad? Y al final de todo el formulario, por eso les decía por lo menos una horita, dense una horita. Ustedes tienen acá, al terminar, las instrucciones. ¿Qué es lo que tienen que hacer? ¿Qué versículos bíblicos pueden orar? Y por supuesto, ustedes con sus propias palabras liberarse. Es recomendable también que durante el llenado de este cuestionario ustedes puedan poner alabanza, generen un ambiente. Generen un ambiente como cuando están en oración, ¿no? En sus tiempos de oración, me imagino yo. A mí particularmente me gusta poner alabanzas de adoración, a veces instrumental, como lo que yo siento paz en mi alma, ¿no? Mi corazón. Para ustedes generen su espacio también, ¿sí? Vamos a estar nosotros orando y pendientes de ustedes con Franco y Marianela. Si ustedes sienten que necesitan ministración, si ustedes sienten que necesitan oración, evidentemente todos trabajamos, pero escríbanos, por favor. Si ese rato no podemos responderles, les diremos a tal hora, hermano, nos llamamos y oramos. Varones, busquen a Franco. Gracias a Dios para este tema ya hay un varón, Franco. Mujeres pueden buscarnos a Marianela o a mí. Estamos aquí para servirles. Y a Lisette también, a cualquiera. Estamos aquí para servirles. ¿Preguntas, hermanos? Vamos a orar. Vamos a orar, ¿sí? Señor, este es un tiempo especial. Este es un tiempo, Señor, en el que tu Espíritu Santo está hablando al corazón de cada uno de tus hijos, Señor. Este es un tiempo en el que de repente se van a remover muchas emociones y sentimientos dolorosos, Padre. Por eso te pedimos que tú tomes el control ahora de cada vida, Señor. Que tú tomes el control, Señor, de este momento de liberación, de sanidad, en el llenado de estos formularios, Señor, de estas actividades personales, Señor. Padre, nosotros por fe creemos que hecho está, Señor, nueva vida para nosotros, una resurrección, Señor. Una vida nueva, Señor, en pareja, en matrimonio. Una vida nueva, Señor, en paternidad y en maternidad. Una vida nueva en familia, Señor. Permítenos, Padre, alcanzar esa libertad, Señor, en ti. Permítenos, Señor, liberar el perdón que necesitamos liberar de corazón, Señor. Permítenos, Señor, abrir las puertas de las mismas cárceles que de repente nosotros hemos puesto, Señor.
cegados por esos sentimientos de dolor, cegados, Señor, por esas palabras que nos han herido el corazón, cegados, Señor, por esos pensamientos que han lacerado y laceran nuestra mente y nuestro corazón, Señor. Te pedimos perdón, Padre. Te pedimos perdón porque nuestro corazón de repente está cauterizado, Señor. Y eso no nos ha permitido escuchar tu voz, tu dirección. Hoy te pedimos un corazón nuevo, Señor. Un corazón de carne, un corazón libre, Señor. Un corazón listo para recibir y para dar amor, Señor. Danos la oportunidad, Señor, de abrazar a papá y a mamá. Y aunque ellos hayan partido a tu presencia, Señor, que nosotros a través tuyo podamos dar ese abrazo, Señor, a ellos y recibir de ellos ese abrazo, Señor. Danos la oportunidad de liberar palabras de amor, Señor. Palabras que de repente nos negamos a nosotros mismos, Señor. Y palabras que sin darnos cuenta les hemos estado negando a nuestros hijos sin entender por qué, Señor. Gracias por cada vida, Señor. Gracias por la oportunidad que nos das de cambiar el destino profético, Señor, de nuestras vidas y de nuestras generaciones, Señor. Gracias porque preparas nuestro corazón para poder recibir más y más, Señor, de ti. Hoy te damos la gloria y te pedimos, Espíritu Santo, nos cubras en este tiempo, Señor. Nos guardes de todo ataque, Señor. Que ángeles acampen alrededor de cada casa, de cada familia, Señor. Los cubrimos con tu sangre bendita, en el nombre de Jesús. Amén y amén.